Hola chicos, buenas tardes. Mi nombre es Marisiquia Pérez Hernández. Soy su asesora virtual en este módulo número 2. Y vamos a ver y revisar algunos detalles muy propios de la reseña. Recordemos un poco que hay varios tipos de reseña. En una de ellas vamos a abordar en este momento que la reseña es un escrito breve que informa, a la vez valora una obra o un producto cultural y su característica fundamental es describir y emitir un juicio valorativo, ya sea a favor o ya sea en contra. La reseña comparativa, como su nombre lo indica, compara dos o más objetos señalados, puntos de encuentro y diferencias. Al final se presentan las opiniones frente a lo comparado, en coherencia con lo expuesto. Este tipo de reseña toma dos o más objetos para ser analizados y sobre todo establecer semejanzas y también diferencias entre estos. Por ejemplo, tomar autores de libros y establecer una comparativa sobre cada uno de los criterios que se utilizaron, qué método de investigación tomaron y cómo lo realizaron. La reseña comparativa puede ser una reseña literaria, pero también puede ser una reseña crítica en la que se analicen y sobre todo sinteticen dos o más textos. Las características en la reseña, pues se debe de utilizar un lenguaje entendible para cualquier lector y sobre todo que sea comprendido de una mejor manera. También tiene el objetivo de informar de manera muy breve, clara y completa acerca de los aspectos más relevantes de la obra comparada. ¿Cómo vamos a elaborar una reseña descriptiva? Bien, como punto número 1, vamos a prepararnos para la lectura, pues es necesario saber en qué contexto están ubicados. Haga una guía de lectura para enfocar su atención y le recomendamos hacer una lista de los aspectos que se le puedan escapar. Lea los textos, haga una lectura cuidadosa de cada uno de ellos con el objetivo de tener claridad de sus ideas principales. Cruce la información que pues ustedes tengan en consideración que sea lo más importante, van a retomar las ideas que antes ya habían tenido y verán que todo esto los va a ayudar a resolver sus problemas. Por último, van a seleccionar el criterio con el que van a acompañar los textos y tomen en cuenta sobre todo lo que será y cómo lo van a utilizar para llevar a cabo la reseña comparativa. Una reseña comparativa puede encontrar dos criterios de comparación. A, cómo se trata el tema. Un mismo tema se puede abordar desde diferentes posturas y justificaciones. Por ejemplo, uno de los temas de la literatura del siglo de oro español es la identidad. En Don Quijote de la Mancha, 1615, Miguel de Cervantes Saavedra relaciona la identidad con la locura y Pedro Calderón de la Barca, en La vida de su sueño, en 1635, lo relaciona con que se entiende por soñar. B. ¿Cuál es la utilidad? Dependiendo del objeto de estudio, la utilidad de un texto puede cambiar. Por ejemplo, si se está estudiando el tema de la fotografía en México, John Meraz será uno de los autores consultados. Su libro, Looking for México, Modern Visual. Bueno, aquí ya tenemos un ejemplo de cómo empezar a realizar una reseña comparativa. En primer lugar, están escribiendo aquí una biografía acerca de lo que son los textos que van a ser analizados. Como introducción y la presentación de los dos textos, ¿sí? Para empezar a llevar al lector de la mano y sobre todo empaparlo qué es lo que vamos a realizar. Partes. Las partes de una reseña comparativa son el título, la ficha técnica o encabezado. Esto es muy importante porque en la ficha técnica pues son todos los elementos y datos acerca de la bibliografía del libro analizado. El resumen del texto que se reseña, el comentario comparativo, las conclusiones y la identificación del autor de la reseña o reseñador.
En la conclusión, la reseña comparativa, como su mismo nombre lo indica, es comparar uno o más objetos de algunas obras. Esto nos va a ayudar para saber qué ventajas tiene y qué desventaja también tienen los objetos comparados. Esta reseña nos permite poder tomar una decisión, qué es lo que está mejor y qué es lo mejor de haberlos comparado. Eso es lo que tienen que realizar en su actividad integradora número 6 correspondiente a esta semana. En el texto, ¿verdad? En la actividad, vamos a hacer la comparación de dos textos y cómo lo ven los diferentes autores. Dentro de los recursos de la actividad integradora número 6, encontramos elementos estructurales de la reseña, a donde en primer lugar nos hace mención que deben de integrar ustedes las referencias bibliográficas. Ubican al lector y su obra en el tiempo y el espacio mediante el nombre del autor, título de la obra, lugar de edición, editorial, fecha y número de páginas. Esta es la referencia bibliográfica de los dos textos. O sea, primero van a anunciar el uno, inmediatamente el que sigue. La presentación generalmente se encuentra en el primer párrafo. Contiene el idioma original de la obra. Si es una traducción, se anota a qué lenguaje se hizo, la disciplina en la que pertenece, el nombre del traductor. Pero bueno, en este caso no lo vamos a utilizar, vamos a solamente integrar las referencias bibliográficas como primera instancia en la estructura de la reseña. También nos indica que cuando la reseña es sobre un medio no escrito, o sea, ya sea una película, obras o presentaciones, se coloca el título, director y otros elementos que la van a identificar. Por otro lado, tenemos que un comentario o resumen, ¿sí? Nos dice que su objetivo principal es resumir, sintetizar algo del texto o a reseñar. Se habla sobre el autor, la obra y sus técnicas. La evaluación en este apartado se expresa el juicio valorativo de la obra. Se señalan sus aspectos positivos y sobre todo también sus aspectos negativos. Identificación de reseñador. Bueno, al final se coloca el nombre y apellido del autor de la reseña y datos de contacto. Esto es algunos puntos sobresalientes acerca de los recursos que tenemos disponibles en la plataforma. En primera instancia tenemos aquí dentro de las indicaciones de la actividad como punto número 1 que van a leer los dos textos de los artículos presentados. Uno, Pedro Viña y Caña, Indio Guarachudo logra ingresar al Instituto de Massachusetts y esto es realizado por el periódico Universal. Aquí ya está la liga y fue consultado el día 13 de diciembre de 2017 por Prepa Línea Z. Aquí lo que tienen ustedes que actualizar es la fecha de consulta, ya que esta liga lo redirecciona para revisar este material, entonces deben de modificar esta fecha. En segunda instancia tenemos el otro texto, ¿sí? O otro artículo de Monserrat Muñoz, Ricardo Pablo Pedro, de la Sierra Oaxaqueña al MIT, ¿sí? Este es un reportaje de CONACYT en línea en el 2017. Aquí está la liga y también ya está activada aquí la liga para que ustedes puedan consultarla y también pueden aquí modificar precisamente ya Prepa Línea C el 18 de abril de este año lo modificó para que ustedes puedan consultarlo. Lo pudo compartir y bueno, también ustedes la pueden modificar porque van a revisar el texto. Después de analizar los textos y sobre todo indicándoles que ya tenemos pues algo avanzado para nuestra tarea porque nos solicitan como referencia estos dos textos para realizar nuestra reseña. Nos vamos un poquito más abajo, a donde en el punto número 3 nos dice que van a describir una reseña comparativa. ¿Por qué comparativa? Porque van a estar comparando los dos textos enunciados anteriormente, ¿verdad? Recuerda que debes de emitir un juicio positivo o negativo que oriente el juicio de un lector mediante la crítica fundamentada. ¿Ustedes recomendarían cualquiera de los dos textos analizados? ¿Sí? ¿No? Y sobre todo fundamentarlo el por qué. Su trabajo debe llevar introducción o entrada. Estas son las referencias bibliográficas de los dos artículos señalados.
en los cuales deben de introducirlos como primera instancia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que revisar? Bueno, podemos tomarlos desde acá, desde el punto número 1 y empezar nuestro trabajo. Esa es la introducción. El desarrollo, tenemos que tomar muy en cuenta las especificaciones claras de la actividad. De 8 a 10 renglones, ¿verdad? Van a insertar 2 párrafos y van a elaborar un resumen de los escritos que demuestre las ideas principales y secundarias, las cuales presentan las pruebas que sostendrán la opinión final. Y después, como conclusión o cierre, en un párrafo de 8 a 10 renglones, van a redactar su opinión global frente a los artículos y la recomendación de sí o no a su lectura. Y por último, van a enviar su archivo correspondiente con el nombre de su tarea, apellidos, guión bajo, nombre, guión bajo, módulo 2, semana 3, actividad integradora número 6. Les deseo mucho éxito en la realización de esta tarea y cualquier duda, ya saben, a ratito nos vemos en el espacio abierto al aprendizaje para abordar pues algún otro tema que tengan ustedes en puerta y bueno, despejar alguna duda también. Mi nombre es Marisiquia Pérez Hernández, soy su asesora virtual y nos estamos mirando en otro video. Muchas gracias y hasta pronto.